Muy bien, ya estamos aquí con la presencia de Jorge Zarghini, ex ministro de Economía de la provincia de Buenos Aires, también diputado provincial de la provincia de Buenos Aires hasta final del 2017. ¿Qué tal, Jorge? ¿Cómo andás? Bien, gracias por la invitación. Gracias a vos por estar aquí con nosotros. Bueno, Jorge, para analizar un poco lo que viene sucediendo en materia económica, el gobierno viene encontrando dificultades, ¿no?, para lograr un crecimiento equilibrado mientras intenta reducir la inflación, ¿no? ¿A qué atribuís estas dificultades que viene encontrando? Yo creo que el gobierno empezó con un error de diagnóstico económico y a partir de allí no encontró el camino. Y yo creo que no encuentra el camino por no encontrar un buen programa económico, por no centralizarlo como corresponde, pero por no entender que las soluciones que demanda los problemas que heredó y que el gobierno agravó, porque los desequilibrios macroeconómicos que heredó, déficit fiscal, déficit externo, inflación, o los mantuvo o los agravó, requieren soluciones con costos, costos políticos en general. Yo diría, tiene soluciones políticamente incorrectas. Y para eso hay que buscar acuerdos políticos y el gobierno privilegió desde la política la confrontación por necesidad electoral, se olvidó que era un gobierno de minoría, rompió puentes de diálogo y solo no puede. Ahora no puede porque no quiere, no sabe, bueno, es muy difícil, podemos conjeturar. Yo creo esencialmente que no tiene un plan económico claro, creíble, y no tiene un sistema de gobierno para poder llevar adelante un plan, ni porque tiene un equipo económico centralizado, lo tiene muy disperso, ni porque tiene las políticas adecuadas para generar los consensos, para hacer las cosas que hay que hacer. A veces da la impresión, ¿no?, de que hay ideas en lo económico, hay una comprensión de la orientación, pero después hay dificultades para llevar adelante, ¿no?, esos proyectos, como por ejemplo, bueno, se ha hablado mucho de la necesidad, ¿no?, de avanzar en una reforma laboral, ¿no? Y en los últimos días se ha conocido que el gobierno, frente a las dificultades que viene encontrando para imponer una pauta en las negociaciones salariales, ha pateado para más adelante la discusión, el debate de esta reforma laboral. Y da la impresión de que ha tenido, le ha sucedido lo mismo en otros frentes, ¿no?, también. En alguna medida lo que el gobierno tuvo algunos aciertos fue en encontrar instrumentos que antes no existían. Ahora los instrumentos no resuelven los problemas de fondo. Volver a los mercados y financiarse no es resolver el problema fiscal ni externo. En todo caso es haber recuperado un instrumento que es necesario tener, pero que es un instrumento, no resuelve el problema. En cuanto a la agenda, bueno, uno podría coincidir con ciertos títulos de las cosas de fondo que hay que discutir en el país. Yo coincidiría con que hay que discutir, que habría que haber discutido en serio una reforma previsional. Ahora, la reforma previsional solo significó decirle a los jubilados, ustedes no participan del crecimiento, cuando cualquiera entiende que una sociedad que se construye creciendo y distribuyendo el crecimiento, todos deben ser parte de beneficiarios de ese crecimiento y mucho más los que menos tienen. Decirle solo te ajusto por inflación es decirle, si esta economía crece, vos no participás, nada menos que a los jubilados. Bueno, el título de la agenda puede estar bien, que hay que discutir una reforma previsional. Ahora, si la discusión es simplemente hacer un ajuste sobre los jubilados, es difícil avanzar. Es muy difícil avanzar. Sí, da la impresión, de todas formas, esto es lo que le queda a uno que no está, ¿no?, adentro de la política, ¿no?, pero que había una intención de plantear una reforma más integral, más profunda, pero que tampoco encuentra interlocutores dispuestos, ¿no?, del otro lado, en la oposición. Pero ¿no? para esto hay que generar las condiciones. Al gobierno le encanta confrontar con el cristianismo, con el pasado, elige adversarios en el plano sindical, porque eso le trae rédito político ante la falta de soluciones. Bueno, pero después hay que gobernar, y un gobierno de minoría tiene que generar las condiciones, y las tiene que generar el gobierno, para el diálogo profundo de temas que hay que discutir. Claro, se siguen postergando, y uno a veces se pregunta, bueno, pueden postergarse ciertas cosas porque se avanza en la solución de la coyuntura, pero no se ha avanzado en la solución de la coyuntura. Uno puede decir, está bien que se vaya a un mecanismo de financiar en el mientras tanto, si se elige el camino gradual que yo defiendo,
el tema fiscal para no acudir a los mecanismos de financiamiento inflacionario, pero para eso lo primero que hay que demostrar es que se puede bajar la inflación. Ahora, si cambiamos de instrumento, dejamos de emitir porque vamos a la deuda, aumentamos la deuda y mantenemos el nivel de inflación, estamos en problema. Ahora, el gobierno está muy cerrado en sí mismo, plantea que tenemos que tener orgullo de los funcionarios que tenemos y la verdad yo no cuestiono funcionarios, no cuestiono personas, está lejos de mi intención eso, pero sí miro resultados y si los resultados no se dan, no se dan. Jorge, las críticas que vos hacés son compartidas por muchos sectores, sobre todo en la oposición. Sin embargo, parece que es difícil que haya una oposición unida, ¿no? Que el peronismo, por ejemplo, se una justamente en base a algunos líderes. ¿Por qué eso no está sucediendo? Bueno, el peronismo viene de un proceso muy complejo que es superar el kirchnerismo, digamos, y esto no se hace un día para otro, pero de todas maneras hay un sector del peronismo o de afuera del peronismo que vienen del peronismo, vienen de algunos sectores del radicalismo que no integraron el gobierno, que tiene disposición de diálogo. Yo la verdad, no me gusta hacer autorreferencia, pero yo presidí la Cámara de Diputados de la provincia, una Cámara de minoría siendo opositor, y generé las condiciones de diálogo para que Vidal tuviera las leyes que necesitaba. Se votaron todas las emergencias, se votó el presupuesto, se votó el endeudamiento. Al año siguiente presidió la Cámara un hombre de Vidal y cerró la Cámara. Llegamos a la elección de octubre solamente con 3 sesiones. Bueno, la voluntad de diálogo hay que mostrarla, pero hay que mostrarla en los hechos. Yo soy un hombre que cree en el diálogo, cree en la política, cree en los consensos, cree en la posibilidad de llegar a acuerdos, generando las mesas. Confrontando es muy difícil. Bueno, el gobierno ha sido exitoso en la confrontación, le ha traído réditos políticos confrontar con el pasado, pero no le ha permitido generar las condiciones para resolver los problemas que tiene que resolver y ya lleva más de 2 años, insisto, en algunos casos no solo no resolviéndolos, sino agravándolos. Hablando de diálogo y de consenso, muchos bonaerenses están atentos a si empiezan o no las clases. El diálogo entre los docentes y la gobernadora parece tener mucha atención. ¿Ves un cierre de paritarias conflictivo como el año pasado o pensás que va a ser más fácil este año? Lo veo conflictivo. Se perdió también una gran oportunidad el primer año que llegó el gobierno y por primera vez, después de mucho tiempo de que Scioli no lo lograba, cerró la paritaria sin discusión prácticamente y sin perder un solo día de clase. Era el momento para decir, bueno, ¿qué hacemos con la educación? Se pensó que con eso ya estaba resuelto el problema. Pasó un año, pasaron 2 y ya volvieron los problemas de las paritarias. Jorge, el Banco Central volvió a mantener, ¿no?, por segunda vez consecutiva esta semana la tasa de interés luego de haber iniciado, ¿no?, un proceso de baja de tasa durante el mes de enero. ¿Estás de acuerdo con esta decisión que tomó la autoridad? Yo en realidad con lo que no comparto es con esta visión tan sesgada a la política monetaria como único instrumento de contención de la inflación y el manejo de la tasa de interés como una variable tan relevante. Sin duda, cualquier economista profesional va a saber que si no hay convalidación monetaria, es difícil que la inflación tome los niveles que ha tomado. Ahora, creer que la inflación es solo un fenómeno monetario y seguir confiando en que la tasa de interés es la gran reguladora, creo que ya después de 2 años y pico, además que si vamos a la historia tenemos muchos más años, pero 2 años continuados de este gobierno haciéndolo debería revisar un poco su diagnóstico, ¿no? Pero también no sucedió que hubo una decisión, ¿no?, política de poner una meta inflacionaria menos ambiciosa, más elevada, de bajar la tasa de interés y en forma casi inmediata, si bien obviamente no necesariamente motivada exclusivamente por eso, pero la inflación se aceleró en los últimos meses, ¿no? Como dándole un poco de razón a la política que venía llevando hasta ese momento el Banco Central. Creo que lo que explica es que manejó muy mal las expectativas. Yo creo que fue un error haber sostenido tanto tiempo una inflación y que el propio gobierno creía, haber manejado la meta de inflación en niveles donde el gobierno no creía y haber salido de la manera que salió cuando ya nadie creía ni siquiera en la corrección. Lo único que hizo fue acelerar las expectativas. Bueno, Jorge, se nos acabó el tiempo así de forma abrupta. Seguiremos conversando en otra oportunidad. Gracias por habernos acompañado. Nos vamos entonces con el amplio análisis de Jorge Zarghini sobre la situación de la economía, los importantes desafíos por delante y las dificultades que encuentra en el armado político de este gobierno
Jorge. Nos vamos entonces, nos reencontramos el próximo miércoles a las 20:30 aquí en Metro.